El sol apenas asomaba por las cumbres de la Sierra Madre de Chiapas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. En el Palacio Real de la Candonia, un reino mítico escondido entre la espesura de la selva, se respiraba una tensión palpable. El joven príncipe Ramón, heredero al trono, se preparaba para partir al exilio, víctima de las intrigas palaciegas que habían envenenado el corazón de su padre, el rey Dashraza. Ramón, un joven de complexión atlética y mirada profunda, recorría los pasillos del palacio por última vez. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra tallada, mezclándose con los susurros de los sirvientes que lo observaban con una mezcla de tristeza y admiración. El aroma a copal, siempre presente en las ceremonias reales, flotaba en el aire, como un recordatorio amargo de lo que estaba a punto de dejar atrás. Al llegar al patio principal, Ramón se encontró con Citlali, su amada esposa. Ella lo esperaba junto a una ceiba centenaria, el árbol sagrado que había sido testigo de su amor desde el principio. Citlali, con su larga cabellera negra adornada con flores de bugambilia y sus ojos del color del ámbar, era la viva imagen de la belleza y la fortaleza. «Mi amor», dijo Ramón, tomando las manos de Citlali entre las suyas, «no puedo pedirte que abandones todo por mí. El exilio será duro y peligroso». Citlali lo miró con determinación, sus ojos brillando con una mezcla de amor y fiereza. «Ramón, mi lugar está contigo. Donde tú vayas, yo iré. Enfrentaremos juntos lo que el destino nos depare». En ese momento, Laxman, el leal hermano menor de Ramón, se acercó a ellos. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y resolución. «Hermano, no pensarás que te dejaré ir solo, ¿verdad? Somos familia, y la familia permanece unida en los momentos difíciles». Ramón sintió que su corazón se hinchaba de emoción ante la lealtad de su esposa y su hermano. «Agradezco su amor y su lealtad», dijo con voz quebrada. «Pero el camino que nos espera está lleno de peligros desconocidos». «Más razón para permanecer juntos», respondió Laxman con una sonrisa decidida. Mientras el trío se preparaba para partir, el bullicio del palacio se fue apagando. Los sirvientes y cortesanos se alinearon en silencio a lo largo del camino que llevaba a las puertas del reino. Algunos lloraban en silencio, otros murmuraban bendiciones y palabras de aliento. El rey Dashraza, consumido por la culpa y el remordimiento, observaba desde su balcón. Su rostro, otrora fuerte y decidido, ahora mostraba las marcas del peso de su decisión. Quería correr, abrazar a su hijo, retirar la orden de exilio, pero las palabras de la reina Kakeyi, su segunda esposa, resonaban en su mente como un mantra venenoso. Había hecho una promesa, y un rey debe mantener su palabra, incluso si eso significa destrozar su propio corazón. Ramón, Citlali y Laxman cruzaron las imponentes puertas de jade del palacio. El sonido de los tambores sagrados y el aroma del incienso los envolvió por última vez. Ante ellos se extendía la vasta selva de la Candonia, con sus misterios y peligros. 14 años, murmuró Ramón, más para sí mismo que para los demás. 14 años lejos de todo lo que hemos conocido. Citlali apretó su mano. 14 años para crecer, para aprender, para fortalecernos. Cuando regresemos, seremos dignos del reino que nos espera. Los tres se adentraron en la espesura de la selva. El canto de los pájaros quetzales y el rugido lejano de los jaguares los acompañaban. La humedad del aire se pegaba a su piel, y el aroma a tierra mojada y flores exóticas llenaba sus pulmones. Conforme avanzaban, Ramón no pudo evitar pensar en las historias que su abuelo le contaba de niño. Leyendas sobre dioses antiguos, ciudades perdidas y pruebas destinadas a forjar el carácter de los verdaderos líderes. ¿Sería este exilio una de esas pruebas? ¿Qué desafíos les esperaban en la vastedad de la selva? Al caer la noche, acamparon bajo el cobijo de un enorme árbol de zapote. Laxman encendió una pequeña fogata, mientras Citlali preparaba una sencilla cena con las provisiones que habían traído y algunas frutas silvestres que había recolectado en el camino. Sentados alrededor del fuego, compartiendo la comida en silencio, cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos.
El crepitar de las llamas y los sonidos nocturnos de la selva creaban una atmósfera casi mágica. Citlali, mirando las estrellas que se asomaban entre las ramas del árbol, rompió el silencio. ¿Creen que algún día volveremos a casa?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ramón la abrazó, sintiendo el latido de su corazón contra su pecho. Te lo prometo, mi amor. Regresaremos. Y cuando lo hagamos, seremos más fuertes, más sabios. Habremos aprendido lecciones que ningún palacio podría enseñarnos. Laxmana asintió, añadiendo leña al fuego. Y tendremos historias que contar, aventuras que ni siquiera podemos imaginar ahora. A medida que la noche avanzaba, el trío se preparó para dormir. Ramón tomó la primera guardia, sentado con la espalda apoyada en el tronco del zapote. Observaba las sombras danzantes que proyectaba el fuego, pensando en el reino que habían dejado atrás y en el incierto futuro que les esperaba. En la oscuridad de la selva, un jaguar rugió a lo lejos. Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo, sino una extraña sensación de anticipación. Algo le decía que este exilio sería mucho más que un simple castigo. Sería una odisea que los cambiaría para siempre. Mientras la luna se alzaba en el cielo, bañando la selva con su luz plateada, Ramón hizo una promesa silenciosa. Protegería a Citlali y a Laxmán con su vida si fuera necesario. Aprendería los secretos de la selva, se enfrentaría a cualquier desafío que el destino les pusiera en el camino. Y un día, regresaría a la Candonia no solo como príncipe, sino como un líder forjado por las pruebas y las experiencias de este viaje. Con esa determinación ardiendo en su corazón, Ramón se preparó para la larga noche que tenía por delante, el primero de muchos días de un exilio que cambiaría el curso de sus vidas y el destino de un reino entero. El amanecer encontró a Ramón, Citlali y Laxmán adentrándose más profundamente en la selva de la Candonia. Los días se habían convertido en semanas, y las semanas en meses. Sus ropas, otrora finas y elegantes, ahora estaban desgastadas y remendadas. Sus rostros, curtidos por el sol y las inclemencias del tiempo, mostraban una determinación que solo las adversidades pueden forjar. El trío había aprendido a sobrevivir en la selva. Citlali, con su conocimiento de plantas medicinales, se había convertido en la sanadora del grupo. Laxmán había desarrollado una habilidad asombrosa para rastrear y cazar, asegurando que nunca les faltara alimento. Ramón, por su parte, se había convertido en el líder natural, tomando decisiones difíciles y manteniendo alta la moral del grupo. Aquella mañana, mientras atravesaban un denso follaje, el sonido de sus machetes cortando la vegetación se mezcló con el canto de los pájaros y el lejano rugido de una cascada. De repente, Laxmán se detuvo en seco. «Miren», susurró, señalando hacia adelante. Ante ellos, emergiendo entre la niebla matutina, se alzaban las ruinas de una antigua ciudad maya. Pirámides cubiertas de enredaderas se elevaban hacia el cielo, desafiando el paso del tiempo. Estelas con intrincados jeroglíficos flanqueaban un camino que alguna vez debió ser majestuoso. «Increíble», murmuró Ramón, tocando la piedra tallada de una estela cercana. «Esta ciudad debe tener miles de años». Citlali se acercó a un mural que mostraba a un rey poderoso, su rostro sereno y sabio mirando hacia el horizonte. «Miren», dijo ella, señalando la imagen, «se parece a ti, Ramón». Laxmán soltó una risita. «Sí, tiene el mismo aire de sabelotodo». Ramón le dio un empujón juguetón a su hermano, pero no pudo evitar sentir una extraña conexión con la imagen. Era como si el rey del mural lo estuviera mirando directamente a él, atravesando el velo del tiempo. Mientras exploraban las ruinas, el trío se maravilló ante la grandeza de la civilización que había construido aquella ciudad. Palacios con intrincados relieves, canchas de juego de pelota y observatorios astronómicos hablaban de un pueblo con profundos conocimientos de matemáticas, astronomía y arquitectura. «Me pregunto qué secretos guardarán estas ruinas», dijo Citlali, pasando sus dedos por los jeroglíficos de una pared. Como respondiendo a su pregunta, un sonido de piedra contra piedra resonó en el aire. Los tres se giraron, alarmados,
para ver cómo una sección de la pared se deslizaba hacia un lado, revelando una oscura entrada. ¿Qué hiciste?, preguntó Lakshman, mitad asombrado, mitad acusador. Citlali negó con la cabeza, tan sorprendida como los demás. Yo, no lo sé. Solo toqué los símbolos. Ramón dio un paso hacia la entrada, pero se detuvo al escuchar una voz que parecía surgir de las mismas piedras. Bienvenidos, hijos de la profecía, dijo la voz, cascada pero poderosa. De entre las sombras, emergió un anciano. Su piel arrugada y sus ojos, profundos como pozos de sabiduría, hablaban de siglos de existencia. Los hemos esperado por generaciones. Ramón, instintivamente, se colocó frente a Citlali y Lakshman en postura protectora. ¿Quién eres?, preguntó, su voz mezclando cautela y respeto. El anciano sonrió, revelando dientes sorprendentemente blancos y perfectos. Soy el guardián de Xibalba, el inframundo maya. Y ustedes, dijo, señalándolos con un dedo huesudo, son las reencarnaciones de antiguos héroes destinados a salvar nuestro mundo. Los tres se miraron, atónitos. Su exilio acababa de tomar un giro inesperado y fantástico. ¿Reencarnaciones? ¿Salvar el mundo? Lakshman soltó una risa nerviosa. Creo que el calor de la selva nos está afectando. Pero Ramón no estaba tan seguro. Algo en las palabras del anciano resonaba en lo más profundo de su ser, como si despertara memorias de una vida olvidada. El guardián los guió hacia el interior del templo. El aire se volvió fresco y cargado de un aroma a incienso y antigüedad. Antorchas se encendieron mágicamente a su paso, revelando murales que contaban historias de batallas épicas entre dioses y demonios. Hace milenios, comenzó el anciano, su voz haciendo eco en las paredes de piedra, nuestro mundo fue amenazado por Rebane, el rey demonio. Un príncipe llamado Rama, junto a su esposa Sita y su hermano Lakshmana, emprendieron una odisea para derrotarlo. Citlali jadeó, reconociendo los paralelos con su propia situación. Y nosotros, comenzó a decir. Sí, mi niña, asintió el guardián. Ustedes son sus almas renacidas. El ciclo se repite, y una vez más, el destino del mundo pende de un hilo. Ramón sintió el peso de esta revelación sobre sus hombros. No era solo un príncipe exiliado, era el heredero de un legado milenario, con la responsabilidad de salvar no solo su reino, sino el mundo entero. ¿Por qué nosotros?, preguntó, su voz apenas un susurro. El anciano lo miró con una mezcla de compasión y expectativa. El destino no elige a los preparados, Ramón. Prepara a los elegidos. De repente, el suelo comenzó a temblar. Polvo y pequeñas piedras caían del techo del templo. «Es una trampa», gritó Lakshman, desenvainando su machete. El guardián negó con la cabeza, su rostro sombrío. «No es una trampa. Es una advertencia. Las fuerzas oscuras saben de su llegada y no se quedarán de brazos cruzados». De las paredes emergieron figuras sombrías, guerreros con máscaras de jaguar y armas que brillaban con un fulgor sobrenatural. En medio del caos, Ramón vio con horror cómo un vórtice de energía oscura se formaba en el centro de la sala. Citlali, gritó, extendiendo su mano hacia ella. Pero fue demasiado tarde. El vórtice envolvió a Citlali, quien apenas tuvo tiempo de gritar el nombre de Ramón antes de desaparecer. El temblor cesó tan abruptamente como había comenzado. Los guerreros sombras se desvanecieron en el aire, dejando tras de sí solo el eco de sus gruñidos. Ramón cayó de rodillas, devastado. «No. Citlali. No». El anciano, herido pero vivo, se acercó cojeando a Ramón. «Es Rebane, el rey demonio. Ha regresado y ha tomado a tu esposa como lo hizo hace milenios». Lakshman ayudó a Ramón a ponerse de pie. Los ojos del príncipe brillaban con una determinación feroz. «La encontraré. Atravesaré cielo y tierra si es necesario». «No estás solo, hermano», dijo Lakshman, apretando el hombro de Ramón. «La traeremos de vuelta». El guardián asintió solemnemente,
Su destino está sellado. Pero para enfrentar a Erebane, necesitarán ayuda. Deben buscar a Hanuman, el guerrero mono. Solo él puede guiarlos al reino de Erebane. Ramón miró hacia la entrada del templo, donde la luz del día parecía ahora más tenue y amenazante. La búsqueda verdadera apenas comenzaba, y él estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío por el amor de Citlali. «Prepárate, Erebane», murmuró Ramón, sus puños apretados. «Voy por ti». Mientras salían del templo en ruinas, la magnitud de su misión pesaba sobre ellos. Ya no eran simples exiliados, eran los guardianes de un destino milenario. La selva de la Candonia, que hasta hace poco era su hogar temporal, ahora se había convertido en el escenario de una batalla épica entre el bien y el mal. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. Ramón y Lakshman intercambiaron una mirada de determinación. La búsqueda de Hanuman, el rescate de Citlali y la batalla contra Erebane los esperaban. Y ellos estaban listos para enfrentar lo que fuera necesario. El amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados cuando Ramón y Lakshman abandonaron las ruinas de la antigua ciudad maya. El peso de la pérdida de Citlali y la revelación de su destino mítico pesaban sobre sus hombros como una carga invisible. El guardián de Xibalba los había provisto de un mapa antiguo y críptico que, según él, los guiaría hacia Hanuman, el legendario guerrero mono. ¿Realmente crees en todo esto, hermano?, preguntó Lakshman mientras se abrían paso a través de la densa vegetación. ¿Reencarnaciones, guerreros monos, reyes demonios? Ramón se detuvo un momento, limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano. Sus ojos, otrora llenos de juventud y optimismo, ahora reflejaban una determinación férrea. No sé qué creer, Lakshman. Pero si existe la más mínima posibilidad de que sea cierto, si hay una forma de salvar a Citlali, debemos intentarlo. El camino los llevó a través de terrenos cada vez más desafiantes. Cruzaron ríos turbulentos, escalaron acantilados escarpados y se enfrentaron a los peligros de la selva profunda. Cada paso los alejaba más de la vida que habían conocido y los acercaba a un destino incierto. Tras días de viaje extenuante, llegaron a un claro donde una cascada majestuosa caía desde lo alto de un acantilado cubierto de musgo. El rugido del agua ahogaba cualquier otro sonido de la selva. Según el mapa, Hanuman debería estar cerca, dijo Ramón, escudriñando los alrededores. De repente, una figura ágil saltó desde lo alto de la cascada, aterrizando frente a ellos con una gracia sobrehumana. Era un hombre alto y musculoso, con rasgos que recordaban a un mono. Su piel tenía un tono dorado y su cabello largo y salvaje estaba adornado con plumas y cuentas. «¿Quién osa perturbar mi meditación?», gruñó Hanuman, su voz profunda haciendo eco en el claro. Ramón dio un paso al frente, esforzándose por mantener la compostura ante la imponente presencia del guerrero mono. «Soy Ramón, príncipe de la Candonia. Y este es mi hermano, Lakshman. Buscamos tu ayuda para rescatar a mi esposa Citlali del rey demonio Erebane». Los ojos de Hanuman, de un dorado intenso, se abrieron de par en par. «Erebane ha regresado», murmuró, más para sí mismo que para los hermanos. «Esto es grave, muy grave». Hanuman los invitó a sentarse junto a un fuego que encendió con un simple chasquido de sus dedos. Mientras las llamas danzaban, proyectando sombras en las paredes de roca, el guerrero mono les contó sobre la antigua batalla contra Erebane y cómo, hace milenios, Rama, la encarnación anterior de Ramón, lo había derrotado con su ayuda. «El ciclo se repite», dijo Hanuman, su mirada perdida en las llamas. «Pero esta vez, Erebane es más fuerte. Ha tenido milenios para planear su venganza y acumular poder». «¿Cómo podemos derrotarlo?», preguntó Lakshman, su voz mezclando ansiedad y determinación. Hanuman los miró fijamente, evaluándolos. «Necesitaremos aliados. Conozco a los guardianes de las antiguas ciudades mayas. Ellos nos ayudarán. Pero antes, deben completar su transformación». «¿Transformación?», inquirió Ramón, confundido. «Sí, joven príncipe. Para enfrentar a Erebane, deben despertar los poderes latentes en sus almas.
las habilidades y la sabiduría de sus encarnaciones pasadas. Con estas palabras, Hanuman se puso de pie y los guió hacia una cueva oculta detrás de la cascada. El interior estaba iluminado por cristales que emitían una suave luz azulada. En el centro de la cueva había un estanque de aguas cristalinas que reflejaban el techo de la caverna como un espejo perfecto. Este es el pozo de las almas, explicó Hanuman. Aquí, enfrentarán sus miedos más profundos y despertarán su verdadero potencial. Ramón y Lakshman se miraron, una mezcla de temor y determinación en sus ojos. Sin decir palabra, ambos se sumergieron en las aguas del pozo. En el momento en que el agua los cubrió, el mundo a su alrededor desapareció. Ramón se encontró en un vasto campo de batalla. A lo lejos, vio a Citlali encadenada, gritando su nombre. Corrió hacia ella, pero cada paso parecía alejarlo más. Figuras sombrías emergieron del suelo, bloqueando su camino. Eran sus propios miedos e inseguridades materializados. No eres digno, susurraban las sombras. Fallaste como príncipe, fallarás como héroe. Ramón luchó contra estas manifestaciones, cada golpe que daba lo hacía sentir más fuerte, más seguro de sí mismo. Con cada enemigo derrotado, recordaba fragmentos de su vida pasada como Rama. La sabiduría de eras pasadas fluía a través de él. Lakshman, por su parte, se enfrentaba a sus propios demonios. Se vio a sí mismo traicionando a Ramón, cediendo ante la tentación del poder ofrecido por Rebane. Luchó contra esta versión oscura de sí mismo, reafirmando su lealtad y amor fraternal con cada golpe. Cuando finalmente emergieron del pozo de las almas, Ramón y Lakshman eran diferentes. Sus ojos brillaban con una nueva luz de conocimiento y poder. Sus cuerpos, fortalecidos por la experiencia, irradiaban una energía sobrenatural. Hanuman los observó con aprobación. Han pasado la prueba. Ahora están listos para comenzar el verdadero entrenamiento. Durante las semanas siguientes, Hanuman los instruyó en artes marciales ancestrales, magia ritual y estrategias de guerra olvidadas por el tiempo. Ramón aprendió a canalizar su energía vital en poderosos ataques, mientras que Lakshman perfeccionó el arte de la invisibilidad y el sigilo. Una noche, mientras descansaban alrededor del fuego, Ramón miró hacia las estrellas. Citlali, susurró, ¿dónde estás? ¿Estás a salvo? Como si el universo respondiera a su pregunta, el cielo nocturno se iluminó con una aurora boreal, un fenómeno inusual en esas latitudes. En las ondulantes luces, Ramón creyó ver el rostro de Citlali, sus ojos llenos de lágrimas pero también de esperanza. Está viva, dijo Ramón, poniéndose de pie de un salto. Puedo sentirla. Está luchando, esperándonos. Hanuman asintió solemnemente. El vínculo entre ustedes es fuerte. Pero debemos apresurarnos. Rebane no se quedará de brazos cruzados. A la mañana siguiente, el trío partió hacia la primera de las antiguas ciudades mayas. Su misión, reunir un ejército capaz de enfrentar a las fuerzas de Rebane. Mientras se adentraban en la selva, Ramón sentía que cada paso lo acercaba más a Citlali. La transformación que había experimentado no solo había despertado poderes antiguos, sino que también había fortalecido su amor y determinación. Prepárate, Rebane, pensó Ramón, su mano apretando el amuleto que Citlali le había regalado antes de su exilio. Vamos por ti, y esta vez, tu derrota será definitiva. El sol se alzaba en el horizonte, marcando el inicio de una nueva etapa en su odisea. La búsqueda de aliados, el rescate de Citlali y la batalla final contra Rebane los esperaban. Y ellos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les pusiera en el camino. El sol ardiente de la selva lacandona caía implacable sobre Ramón y Lakshman mientras seguían a Hanuman a través de la espesura. El guerrero mono se movía con una agilidad sobrehumana, saltando de rama en rama y dejando a los hermanos luchando por mantener el ritmo. Siempre es así de enérgico, jadeó Lakshman, apartando una liana de su camino. Ramón, con el sudor perlando su frente, esbozó una sonrisa cansada. Supongo que tendremos que acostumbrarnos. Después de todo,
es un ser mitológico. Tras horas de caminata extenuante, llegaron a un claro donde una cascada majestuosa caía desde lo alto de un acantilado cubierto de musgo. El rugido del agua ahogaba cualquier otro sonido de la selva, creando un ambiente casi místico. Hanuman se detuvo abruptamente, girándose para enfrentar a los hermanos. Su mirada, penetrante y antigua, los escudriñó de pies a cabeza. Aquí comienza su verdadero entrenamiento, anunció con voz grave. Pero antes, deben demostrar que son dignos. Con un movimiento fluido, Hanuman saltó hacia una roca en medio de la cascada. El agua se dividió a su alrededor, como si reconociera su presencia divina. Vengan, los desafió. Si logran alcanzarme, comenzaré a enseñarles. Ramón y Lakshman intercambiaron una mirada de determinación. Sin decir palabra, ambos se lanzaron hacia la cascada. El agua helada los golpeó con fuerza, amenazando con arrastrarlos. Lucharon contra la corriente, sus músculos ardiendo por el esfuerzo. Lakshman fue el primero en resbalar, siendo arrastrado varios metros antes de lograr aferrarse a una roca. Ramón, por su parte, avanzaba centímetro a centímetro, su mente enfocada en una sola cosa, Citlali. Cuando parecía que sus fuerzas lo abandonarían, Ramón sintió una energía cálida emanando de su pecho. Era el amuleto que Citlali le había regalado, brillando con una luz tenue pero poderosa. Con un último esfuerzo sobrehumano, Ramón dio un salto y logró aterrizar junto a Hanuman en la roca. El guerrero mono sonrió, mostrando dientes sorprendentemente blancos. Impresionante, joven príncipe. Tu determinación es admirable. Ayudaron a Lakshman a subir a la roca, y los tres se sentaron, dejando que el rocío de la cascada los refrescara. Ahora, escuchen con atención, comenzó Hanuman. La batalla que enfrentarán no es solo física, sino espiritual. Ravana no es solo un demonio, es la encarnación del mal primordial. Para derrotarlo, deberán dominar no solo sus cuerpos, sino también sus mentes y almas. Durante las semanas siguientes, Hanuman los sometió a un entrenamiento riguroso. Les enseñó técnicas de meditación que les permitían acceder a los recuerdos de sus vidas pasadas. Ramón revivió fragmentos de su existencia como Rama, sintiendo el peso de una corona divina sobre su cabeza y el poder del arco celestial en sus manos. Lakshman, por su parte, recordó su lealtad inquebrantable y su habilidad con las armas. Ambos hermanos aprendieron a canalizar su energía vital, o prane, en poderosos ataques y defensas. Una tarde, mientras practicaban artes marciales ancestrales, Hanuman los sorprendió con una pregunta: ¿cuál es su mayor miedo? Lakshman, sin dudarlo, respondió: fallarle a mi hermano y a nuestro reino. Ramón guardó silencio por un momento, su mirada perdida en el horizonte. Perder a Citlali, y no ser lo suficientemente fuerte para proteger a quienes amo. Hanuman asintió solemnemente. El miedo es natural, pero no deben dejar que los paralice. Deben transformarlo en fuerza. Esa noche, mientras descansaban alrededor de una fogata, Hanuman les contó historias de la antigua batalla contra Ravana. Les habló de la construcción del puente hacia Lanka, de las hazañas de los guerreros Vanaras y de la fuerza del amor que unía a Rama y Sita. La historia se repite, dijo Hanuman, sus ojos reflejando las llamas. Pero esta vez, Ravana es más fuerte. Ha tenido milenios para planear su venganza y acumular poder. Necesitaremos aliados. ¿Qué tipo de aliados?, preguntó Ramón, inclinándose hacia adelante con interés. Los guardianes de las antiguas ciudades mayas, respondió Hanuman. Seres poderosos que han velado por estas tierras desde tiempos inmemoriales. Pero ganar su confianza y apoyo no será fácil. A la mañana siguiente, emprendieron el viaje hacia la primera de estas ciudades, Palenque. El camino estaba lleno de peligros, jaguares acechantes, ríos traicioneros y trampas dejadas por los seguidores de Ravana. Una noche, mientras acampaban en una cueva, Ramón tuvo un sueño vívido. Vio a Citlali, encadenada en un palacio oscuro. A pesar de su cautiverio, sus ojos brillaban con determinación. Te estoy esperando, mi amor, susurró en el sueño.
sé fuerte. Ramón despertó sobresaltado, su corazón latiendo con fuerza. Salió de la cueva y miró hacia el cielo estrellado. Te encontraré, Citlali, prometió en voz baja. No importa lo que tenga que enfrentar. Laxman, que había notado la ausencia de su hermano, se unió a él. ¿Otro sueño? Ramón asintió. Cada día que pasa, siento que el peligro crece. Rebane no se quedará de brazos cruzados. Y nosotros tampoco, afirmó Laxman, poniendo una mano en el hombro de su hermano. La rescataremos, y derrotaremos a Rebane de una vez por todas. Hanuman, que había estado observando en silencio, se acercó a ellos. Su vínculo fraternal es su mayor fortaleza. Nunca lo olviden. Al amanecer, reanudaron su viaje. A medida que se acercaban a Palenque, el aire se volvía más denso, cargado de una energía antigua y poderosa. Ramón podía sentir el peso de la historia y el destino sobre sus hombros. Prepárense, advirtió Hanuman mientras divisaban las primeras estructuras de la ciudad maya. Los guardianes de Palenque no son fáciles de impresionar. Deberán demostrar que son dignos de su alianza. Ramón y Laxman intercambiaron una mirada de determinación. Habían recorrido un largo camino desde su exilio, y estaban listos para enfrentar cualquier desafío. La batalla por el destino del mundo estaba a punto de comenzar, y ellos estaban en el centro de todo. Con paso firme, los tres avanzaron hacia las imponentes pirámides de Palenque, listos para el próximo capítulo de su odisea. El rescate de Citlali, la derrota de Rebane y el destino de dos mundos pendían de un hilo, y ellos eran la única esperanza. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Ramón, Laxman y Hanuman cruzaron el umbral de Palenque. La antigua ciudad maya, con sus majestuosas pirámides y templos cubiertos de musgo, parecía cobrar vida con la luz del amanecer. El aire estaba cargado de una energía palpable, una mezcla de magia ancestral y expectación. Mantengan los ojos abiertos y los sentidos alerta, advirtió Hanuman en voz baja. Los guardianes de Palenque son tan antiguos como astutos. Apenas había terminado de hablar cuando el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. De las grietas entre las piedras surgieron figuras etéreas, guerreros espectrales con máscaras de jade y armaduras que brillaban con luz propia. Quienes osan perturbar el sueño eterno de Palenque, tronó una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Ramón dio un paso al frente, su voz firme a pesar del temor que amenazaba con apoderarse de él. Soy Ramón, príncipe de la Candonia y reencarnación de Rama. Venimos en busca de aliados para enfrentar a Rebane y salvar ambos mundos. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Luego, como si las mismas piedras cobraran vida, una figura imponente se materializó frente a ellos. Era el espíritu de Pakal el Grande, el legendario gobernante de Palenque. Hace siglos que no nos reunimos para la batalla, dijo Pakal, su voz resonando con el eco de los siglos. Rebane es una amenaza para todos los reinos, visibles e invisibles. Pero antes de otorgarles nuestra alianza, deben probar su valía. Con un gesto de su mano espectral, Pakal invocó 3 desafíos. El primero, un laberinto que cambiaba constantemente, diseñado para poner a prueba la determinación y el ingenio. El segundo, un combate contra las sombras de sus propios miedos y debilidades. Y el tercero, el más difícil de todos, un enigma que solo podía resolverse con el corazón puro y la mente clara. Ramón y Laxman intercambiaron una mirada de determinación antes de sumergirse en las pruebas. El laberinto los llevó al límite de la cordura, con paredes que se movían y trampas que aparecían de la nada. Pero trabajando juntos, combinando la astucia de Laxman y la intuición de Ramón, lograron encontrar la salida. En el combate contra las sombras, cada uno se enfrentó a manifestaciones de sus peores temores. Ramón luchó contra la imagen de sí mismo fallando en rescatar a Citlali, mientras Laxman se enfrentaba a la visión de traicionar a su hermano. Con cada golpe que asestaban, no solo derrotaban a las sombras, sino que también superaban sus propias inseguridades. El enigma final, sin embargo, parecía infranqueable. Era una pregunta simple pero profunda:
¿cuál es la fuerza más poderosa del universo? Ramón y Laxman meditaron durante horas, recordando todas las enseñanzas de Hanuman y las lecciones de sus vidas pasadas. Finalmente, Ramón se puso de pie, una luz de comprensión en sus ojos. La fuerza más poderosa, dijo con voz clara, es el amor desinteresado. El amor que sacrifica todo sin esperar nada a cambio. El amor que trasciende el tiempo y el espacio. Pakal el Grande sonrió, y la ciudad entera pareció iluminarse. Han pasado la prueba, jóvenes héroes. Palenque y sus guerreros están a su disposición. Con la alianza de Palenque asegurada, el trío continuó su viaje. En cada ciudad maya que visitaban, enfrentaban nuevos desafíos y ganaban nuevos aliados. En Chichén Itzá, el guardián Kukulcán, la serpiente emplumada, se unió a su causa. Mis guerreros jaguar lucharán a tu lado, príncipe Ramón, declaró Kukulcán, su voz como el siseo de 1000 serpientes. En Tikal, los espíritus de los antiguos astrónomos mayas les otorgaron el conocimiento para leer las estrellas y predecir los movimientos de Erebane. En Copán, los maestros artesanos les forjaron armas imbuidas con magia ancestral. Cada ciudad aportaba no solo guerreros espectrales y artefactos mágicos, sino también sabiduría y conocimientos olvidados. Ramón se maravillaba de este mundo oculto que siempre había existido bajo sus narices, una red de magia y misterio que se entretejía con la realidad que él conocía. Una noche, mientras acampaban en las ruinas de Uxmal, Ramón se acercó a Hanuman. El guerrero mono meditaba en lo alto de una pirámide, su figura recortada contra el cielo estrellado. Hanuman, llamó Ramón, ¿crees que seremos suficientes para derrotar a Erebane? Hanuman abrió los ojos, su mirada penetrante fija en Ramón. La verdadera fuerza no está en los números, joven príncipe, sino en la convicción del corazón. Tu amor por Citlali, tu determinación para salvar ambos mundos, esa es tu arma más poderosa. Laxman, que había estado escuchando, se unió a la conversación. Hermano, hemos visto maravillas estos días, hemos enfrentado pruebas que creíamos imposibles. Pero nada se compara con tu determinación. Citlali estaría orgullosa. Ramón miró al cielo estrellado, pensando en su amada. En algún lugar, más allá de las estrellas y las dimensiones, Citlali lo esperaba. Pronto, mi amor, susurró. Pronto estaremos juntos de nuevo. Mientras el amanecer se acercaba, el ejército de las ciudades perdidas se preparaba para la marcha final. Guerreros jaguares de Chichén Itzá, arqueros espectrales de Palenque, magos de Tikal y artesanos de Copán, todos unidos bajo el estandarte de Ramón y la causa de salvar ambos mundos. Hanuman observaba con orgullo a los dos hermanos. Habían crecido tanto desde aquel primer encuentro en la cascada. Ahora eran verdaderos líderes, dignos herederos de sus encarnaciones pasadas. El rescate de Citlali está cada vez más cerca, pensó Hanuman. Pero también lo están los mayores desafíos que jamás hayan enfrentado. Con el primer rayo de sol, el ejército se puso en marcha. El aire vibraba con la energía de miles de años de historia y magia. Ramón, al frente de la formación, sentía el peso del destino sobre sus hombros. Pero también sentía una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Prepárate, Erebane, murmuró Ramón, su mano apretando el amuleto que Citlali le había dado. Vamos por ti, y esta vez, tu reinado de terror llegará a su fin. El ejército avanzaba, una marea de luz y esperanza en medio de la selva. La batalla final se acercaba, y con ella, el destino de dos mundos pendía de un hilo. El ejército liderado por Ramón avanzaba a través de la densa selva de Quintana Roo. El aire estaba cargado de una mezcla de expectación y tensión. Guerreros espectrales de las antiguas ciudades mayas marchaban junto a seres mitológicos y aliados de diversas épocas, todos unidos bajo la bandera de Ramón en su misión para rescatar a Citlali y derrotar a Erebane. La noche caía sobre el campamento improvisado en un claro de la selva. Las fogatas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros cansados pero determinados de los guerreros. Ramón se encontraba en su tienda, estudiando mapas antiguos y estrategias de batalla, cuando un sonido sospechoso llamó su atención.
con cautela, salió de la tienda y se adentró en la penumbra de la selva. A lo lejos, distinguió la figura de Laxman hablando en susurros con una silueta encapuchada. El corazón de Ramón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? «Laxman», llamó Ramón, confundido y alarmado. Su hermano se giró abruptamente, sorpresa y algo parecido al miedo cruzando por su rostro. La figura encapuchada desapareció en las sombras con una velocidad sobrenatural. «Ramón, yo puedo explicarlo», comenzó Laxman, pero sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo ensordecedor. De repente, el campamento estalló en caos. Guerreros de Erebane, con sus armaduras negras y ojos brillantes de maldad, atacaron por todos lados. El aire se llenó de gritos de batalla y el choque de metal contra metal. En medio de la confusión, Ramón vio con horror cómo un grupo de atacantes rodeaba a Laxman. Laxman gritó, luchando por abrirse paso entre la batalla para alcanzar a su hermano. Pero fue demasiado tarde. Antes de que Ramón pudiera llegar, los guerreros de Erebane arrastraron a Laxman hacia un portal oscuro que se había abierto en el aire. La última visión que Ramón tuvo de su hermano fue su rostro lleno de miedo y culpa. Hanuman apareció al lado de Ramón, luchando contra varios enemigos a la vez. «Es una trampa», rugió el guerrero mono. «Debemos reagruparnos». Con el corazón destrozado y la mente en conflicto, Ramón se vio obligado a retirarse con lo que quedaba de su ejército. La batalla había sido breve pero devastadora. Muchos de sus aliados habían caído, y la moral estaba por los suelos. Cuando finalmente estuvieron a salvo, en lo profundo de una cueva antigua, Ramón se derrumbó contra una pared, el peso de lo sucedido cayendo sobre él como una avalancha. «Laxman nos traicionó», murmuró, incrédulo y dolido. Hanuman, que había estado curando a los heridos, se acercó a Ramón. Su rostro, normalmente sereno, mostraba preocupación. «No creo que sea tan simple, joven príncipe. Erebane es maestro del engaño y la manipulación. Debemos tener fe en tu hermano». Pero las dudas carcomían a Ramón. ¿Cómo podía confiar después de lo que había visto? Las palabras susurradas en la oscuridad, la emboscada perfectamente coordinada, todo apuntaba a una traición. Kukulcán, el espíritu guardián de Chichén Itzá, se materializó frente a ellos. «Príncipe Ramón, tu camino siempre ha sido el del Dharma, el deber sagrado. No pierdas la esperanza ahora. El engaño de Erebane es profundo, pero la verdad siempre sale a la luz». Ramón cerró los ojos, respirando profundamente. Las palabras de Kukulcán resonaban en su interior, mezclándose con los recuerdos de toda una vida junto a Laxman. Su hermano, su mejor amigo, su compañero más leal. ¿Cómo podía dudar de él? «Tienes razón», dijo finalmente Ramón, poniéndose de pie con renovada determinación. «No me rendiré. Ni en Citlali, ni en Laxman. Enfrentaremos a Erebane y descubriremos la verdad, cueste lo que cueste». Los días siguientes fueron de intensa preparación. Ramón y sus aliados restantes planearon cuidadosamente su próximo movimiento. Sabían que Erebane esperaría que estuvieran desmoralizados y divididos. Esa sería su ventaja. Una noche, mientras Ramón meditaba bajo las estrellas, tuvo una visión. Vio a Citlali, encadenada pero desafiante, en lo profundo de la fortaleza de Erebane. Y a su lado, en una celda contigua, estaba Laxman, su rostro marcado por el tormento y la resistencia. La visión le dio a Ramón la certeza que necesitaba. Tanto Citlali como Laxman estaban vivos, y ambos luchaban contra Erebane a su manera. No los abandonaría. Al amanecer, Ramón reunió a sus tropas. Su voz, cargada de emoción y determinación, resonó en la cueva. «Amigos, aliados, hermanos de armas. Hemos sufrido pérdidas, hemos enfrentado la traición y el engaño. Pero no nos rendiremos. Citlali y Laxman nos necesitan. Dos mundos dependen de nosotros. Erebane cree que nos ha debilitado, pero no sabe que nuestra fuerza viene del amor, de la lealtad y de la verdad.
Hoy marchamos hacia la batalla final. Un rugido de aprobación sacudió la cueva. Guerreros espectrales, seres mitológicos y héroes de diversas épocas, todos unidos bajo la bandera de Ramón, se prepararon para la marcha final. Mientras salían de la cueva hacia la luz del amanecer, Ramón sintió una mezcla de temor y esperanza. La batalla que se avecinaba sería la más dura que jamás hubieran enfrentado. Pero también sería la que determinaría el destino de todo lo que amaban. «Prepárate, Rebane», pensó Ramón, su mano apretando el amuleto de Citlali. «Vamos por ti, y esta vez, no habrá lugar donde esconderte». El ejército se puso en marcha, avanzando hacia el corazón de la oscuridad. La batalla final estaba a punto de comenzar, y con ella, se decidiría el destino de dos mundos y el futuro de todos los que Ramón amaba. El amanecer teñía el cielo de tonos rojizos y dorados, como si la naturaleza misma presagiara la batalla sangrienta que estaba por venir. Ramón, al frente de su ejército de aliados sobrenaturales y guerreros espectrales, se erguía ante la imponente fortaleza de Erebane. La estructura se alzaba como una monstruosidad de obsidiana y hueso, desafiando las leyes de la física y la realidad misma. Anumán se acercó a Ramón, sus ojos brillando con una sabiduría milenaria. «Recuerda, joven príncipe», dijo en voz baja, «Erebane se alimenta del miedo y la duda. Tu amor y tu convicción son tus armas más poderosas». Ramón asintió, empuñando su espada ancestral, un regalo de los herreros espectrales de Copán. El arma pulsaba con energía mágica, como si estuviera viva y ansiosa por la batalla. Con un grito de guerra que resonó a través de las dimensiones, Ramón dio la señal. El ejército cargó hacia la fortaleza, una marea de luz y esperanza contra las fuerzas de la oscuridad. La batalla fue feroz desde el primer momento. Los guerreros jaguares de Chichén Itzá se lanzaban contra los demonios de Erebane con garras y colmillos relucientes. Los arqueros espectrales de Palenque lanzaban flechas de luz pura que atravesaban las defensas oscuras como si fueran de papel. Anumán saltaba de un lado a otro del campo de batalla, su fuerza sobrehumana derribando torres y aplastando enemigos. Su rugido de batalla inspiraba a las tropas y sembraba el terror en las filas enemigas. Ramón se abría paso a través del caos, su espada cortando a través de la carne demoníaca como un rayo de justicia. Cada golpe lo acercaba más al corazón de la fortaleza, donde sabía que encontraría a Citlali y a Laxman. Tras horas de combate encarnizado, Ramón finalmente llegó a las puertas del salón del trono de Erebane. Con un poderoso golpe de su espada, hizo añicos las puertas y entró. El salón era una cámara vasta y oscura, iluminada por antorchas de fuego verde que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Y allí, sentado en un trono de cráneos y hierro negro, estaba Erebane. El rey demonio sonrió maliciosamente, sus múltiples rostros girando en una danza macabra. «Bienvenido, príncipe», dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno. «Te estaba esperando». Con un movimiento de su mano, Erebane reveló a Citlali y Laxman, ambos encadenados a columnas a cada lado del trono. Citlali, a pesar de su cautiverio, irradiaba una fuerza interior que hizo que el corazón de Ramón se hinchara de orgullo y amor. Laxman, por su parte, mostraba signos de tortura, pero sus ojos brillaban con determinación. «Elige, príncipe», rugió Erebane, alzando una espada curva y amenazante. «¿A quién salvarás? ¿A tu amor o a tu hermano?» Ramón, horrorizado, miró de uno a otro. El conflicto se reflejaba en su rostro mientras su mente buscaba desesperadamente una solución. «No, no puedo elegir», dijo Ramón, su voz quebrándose por la emoción. «Entonces los perderás a ambos», declaró Erebane, preparándose para asestar un golpe mortal. En ese momento crítico, Ramón recordó las palabras del guardián de Palenque: «El Dharma, el deber sagrado». Con una claridad repentina, comprendió que su verdadero deber no era elegir entre los que amaba, sino proteger a todos, incluso a costa de su propia vida. «No elegiré», declaró Ramón, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a Erebane. «Porque el verdadero amor no discrimina. Lucharé por ambos, por mi pueblo, por todos».
su determinación desató una energía poderosa. La espada de Ramón brilló con una luz cegadora, canalizada su amor, su deber y su inquebrantable voluntad. Aprovechando la distracción, Lakshman, quien había estado trabajando en sus cadenas todo este tiempo, logró liberarse. «Hermano», gritó, corriendo hacia Ramón. «Nunca te traicioné. Rebane me engañó, me hizo creer que era la única forma de salvarte a ti y a Citlali». Unidos una vez más, Ramón y Lakshman enfrentaron a Rebane. La batalla que siguió fue épica, sacudiendo los cimientos de la fortaleza y resonando a través de las dimensiones. Rebane luchaba con la furia de 1000 demonios, su forma cambiando y multiplicándose. Pero los hermanos, fortalecidos por su amor fraternal y su fe renovada, contraatacaban con una sincronización perfecta. Ramón atacaba con su espada de luz, mientras Lakshman aprovechaba cada apertura para asestar golpes precisos. Citlali, aún encadenada, comenzó a cantar un antiguo himno maya. Su voz, pura y poderosa, se elevó por encima del fragor de la batalla, debilitando las defensas mágicas de Rebane. En un momento crucial, Hanuman irrumpió en la sala, trayendo consigo el poder de los aliados que luchaban afuera. Con un rugido que sacudió las paredes, el guerrero mono se unió a la batalla. Finalmente, en un ataque combinado de luz, fuerza y magia ancestral, Ramón, Lakshman y Hanuman lograron atravesar las defensas de Rebane. La espada de Ramón, guiada por el amor y la justicia, se hundió en el corazón del rey demonio. Rebane, su forma desmoronándose, lanzó un último grito de desafío: «Esto no ha terminado. El ciclo continuará. Donde hay luz, siempre habrá oscuridad esperando». Con estas palabras, el cuerpo de Rebane se desintegró en una explosión de energía oscura que sacudió la fortaleza entera. Ramón corrió hacia Citlali, liberándola de sus cadenas. Se abrazaron, lágrimas de alegría y alivio corriendo por sus rostros. «Sabía que vendrías», susurró ella, acariciando el rostro de Ramón. «Siempre», respondió él, su voz cargada de emoción. «Hasta el fin del mundo y más allá». Lakshman se unió al abrazo, los tres unidos en un momento de triunfo y reconciliación. Hanuman observaba la escena con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que el destino se había cumplido una vez más. Pero mientras la fortaleza de Rebane se desmoronaba a su alrededor, y los gritos de victoria de sus aliados llegaban desde el exterior, Ramón no pudo evitar pensar en las últimas palabras del rey demonio. ¿Realmente había terminado? ¿O esta victoria solo era el preludio de una batalla aún mayor? Por ahora, sin embargo, se permitió disfrutar del momento. Habían triunfado contra todo pronóstico. Citlali estaba a salvo, Lakshman había probado su lealtad, y 2 mundos se habían salvado de la oscuridad. Mientras salían de la fortaleza en ruinas, hacia la luz del nuevo día, Ramón supo que, sin importar qué desafíos les deparara el futuro, los enfrentarían juntos. Con amor, lealtad y la fuerza de su unión. El sol se alzaba en el horizonte, marcando el inicio de una nueva era. Una era de paz, pero también de vigilancia. Porque como bien sabían ahora, donde hay luz, siempre habrá sombras acechando. Y ellos estarían listos para enfrentarlas, una y otra vez. El viaje de regreso a la Candonia fue largo pero lleno de celebraciones. En cada aldea, pueblo y ciudad por la que pasaban, la noticia de la derrota de Rebane se había extendido como fuego en la pradera. La gente salía a las calles para vitorear a sus héroes, lanzando flores y gritando bendiciones. Ramón, Citlali y Lakshman, acompañados por Hanuman y una escolta de guerreros espectrales, eran recibidos como leyendas vivientes. Los niños cantaban canciones sobre sus hazañas, los ancianos contaban historias de la antigua profecía cumplida, y los artistas ya comenzaban a pintar murales que inmortalizarían la gran batalla. A medida que se acercaban a la capital de la Candonia, el corazón de Ramón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. Habían pasado años desde su exilio, y aunque regresaba victorioso, no podía evitar preguntarse cómo lo recibiría su padre, el rey Dashraza. Al llegar a las puertas del palacio, una multitud se había congregado. El rugido de la gente era ensordecedor, una ola de júbilo y esperanza.
De repente, las puertas se abrieron de par en par, y allí, en lo alto de las escaleras, estaba el rey Dashrasa. El rostro del anciano monarca estaba surcado por nuevas arrugas, testimonio de los años de preocupación y remordimiento. Al ver a sus hijos, lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Mis niños», exclamó el rey, bajando las escaleras con una agilidad sorprendente para su edad. «Han regresado. El reino es suyo». Ramón se arrodilló ante su padre, pero Dashrasa lo levantó y lo envolvió en un fuerte abrazo. Luego hizo lo mismo con Laxman y Citlali, la emoción del reencuentro palpable en el aire. «Padre», dijo Ramón, su voz cargada de emoción pero también de una nueva sabiduría. «El reino no es de una sola persona. Es de todos nosotros. He aprendido que el verdadero liderazgo está en servir a los demás, en proteger a todos por igual». Dashrasa sintió una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. «Has aprendido bien, hijo mío. Y has regresado no solo como un príncipe, sino como un verdadero rey». En los días siguientes, Ramón implementó cambios significativos en el reino. Estableció un consejo que incluía representantes de todas las clases sociales y de las antiguas ciudades mayas. Los guerreros espectrales y los seres mitológicos que habían luchado a su lado fueron invitados a quedarse, creando un puente entre el mundo visible y el invisible. Citlali, con su compasión y sabiduría forjadas en el cautiverio, se convirtió en una querida líder espiritual. Estableció escuelas de sanación y meditación, enseñando a la gente a encontrar la fuerza interior que ella había descubierto durante su prueba. Laxman, habiendo aprendido valiosas lecciones sobre lealtad y perdón, se dedicó a entrenar a la siguiente generación de guardianes. Su experiencia con el engaño de Rebane lo había hecho más sabio y compasivo, capaz de ver más allá de las apariencias. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el balcón del palacio, Hanuman se acercó a Ramón y Citlali. El guerrero mono, que había sido una constante presencia de fuerza y sabiduría, tenía un aire de despedida. «Es hora de que me vaya», dijo Hanuman, su voz mezclando tristeza y satisfacción. «Mi tarea aquí está completa». Ramón lo abrazó con fuerza, la emoción atenazando su garganta. «Siempre serás parte de nuestra familia, Hanuman. Este reino, este mundo, te debe más de lo que jamás podremos expresar». Citlali añadió, tomando la mano del guerrero mono, «y siempre serás bienvenido en nuestro hogar. Las puertas de la Candonia estarán siempre abiertas para ti». Antes de partir, Hanuman les dio un último consejo: recuerden, el amor que comparten es más fuerte que cualquier mal. Mientras se mantengan unidos, Rebane nunca podrá regresar. Pero estén siempre vigilantes, porque donde hay luz, siempre habrá sombras acechando. Con estas palabras, Hanuman saltó desde el balcón, su figura perdiéndose rápidamente en el horizonte del atardecer. Ramón y Citlali lo observaron partir, una mezcla de gratitud y melancolía en sus corazones. Mientras la noche caía sobre la Candonia, Ramón tomó la mano de Citlali. «Hemos pasado por tanto, mi amor», dijo, su voz suave pero cargada de emoción. Ella sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Ramón. «Y enfrentaremos lo que venga, juntos. Siempre juntos». En los años que siguieron, el reino de la Candonia entró en una era de paz y prosperidad sin precedentes. La unión entre el mundo visible y el invisible trajo consigo avances en medicina, tecnología y espiritualidad. La gente vivía en armonía, recordando las lecciones de valor, amor y sacrificio que sus líderes habían ejemplificado. La historia de Ramón y Citlali, de su amor que trascendió dimensiones y derrotó al mal encarnado, se convirtió en leyenda. Se contaba de generación en generación, inspirando a jóvenes y viejos por igual a buscar la luz en sus corazones y a luchar por lo que es justo. Y aunque sabían que el mal podría regresar algún día, en alguna forma nueva e inesperada, también sabían que estarían listos. Porque el amor, la lealtad y el coraje que habían forjado en su odisea eran armas que ninguna oscuridad podría vencer. Mientras Ramón y Citlali observaban a sus hijos jugar en los jardines del palacio, rodeados por la paz que tanto habían luchado por conseguir, sabían que cada sacrificio, cada prueba, había valido la pena.
habían salvado no solo su reino, sino el equilibrio entre los mundos. Y así, bajo el cielo estrellado de la Candonia, una nueva era de esperanza y unidad florecía. Una era nacida del amor de dos almas destinadas, del valor de un pueblo unido, y de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Fin.